de policía, dígame. Por favor, necesito ayuda urgente. Estoy en el 2145 de la calle 124. Cuando la policía llegó al lugar del disparo, se encontraron con un testigo conocido. El marido de la víctima era un detective de homicidios y dijo que el disparo había sido un accidente. Hicieron falta una fotografía, la propia sangre de un forense y la flexibilidad de un tendón para resolver el misterio. Pilar Sánchez Nicolau había cambiado de residencia muy a menudo. Había nacido en Valencia, España. Había estudiado en París y después se había trasladado a Estados Unidos, donde se había puesto a trabajar de niñera en Boston. Era una chica muy culta. Hablaba 3 idiomas. El valenciano, que era nuestra lengua materna, el español, y el francés con fluidez. Y le apasionaba todo lo relacionado con la cultura española y la francesa. Le encantaba, pero también supo adaptarse al estilo de vida americano. Al poco tiempo de trasladarse a Estados Unidos, conoció a Ted MacArthur, un policía de Boston. Él era muy bueno con ella. Ella se enamoró de él. Ya sabe por qué se enamora uno. Se sentían atraídos. La pareja se casó, tuvieron 2 hijos y después se trasladaron a Miami, donde Ted encontró trabajo con la policía local. Y ascendió rápidamente de categoría, llegando a ser investigador de homicidios. Por lo que me contaba mi hermana, él tenía mucho éxito en su trabajo. Resolvía casos importantes de vez en cuando. Todo le iba muy bien. Y había logrado ser alguien en el departamento de policía de Miami. Pilar consiguió un trabajo dentro del sistema judicial del condado como funcionaria de prisiones. Verá, los presos suelen ser muy vulgares, muy toscos. Pero ella era tan dulce que ni siquiera los presos se atrevían a increparla. El 1 de agosto de 1989, los 2 hijos de MacArthur fueron a Boston a visitar a la familia de Ted. A las 8:33 de la mañana, Ted llamó angustiado a la policía. Departamento de policía, dígame. Por favor, necesito ayuda urgente. Estoy en el 2145 de la calle 124. Mi mujer estaba jugando con un arma y se le ha disparado. ¿Es una casa o un apartamento? Soy el sargento MacArthur de homicidios. Bien, sargento MacArthur, yo soy Priscila. ¿Dónde se ha herido? Se ha herido en la cabeza. Dense prisa, por favor. De acuerdo, ya van para allá. A los pocos minutos llegó una ambulancia. Ted le estaba haciendo el boca a boca a Pilar, pero todo era inútil. A los 8 minutos de llegar, el personal sanitario certificó la muerte de Pilar por herida de bala en la cabeza. Don Slobonich dirigía la investigación. Sabía quién era Ted MacArthur, pues también trabajaba en homicidios. No le conocía personalmente, le conocía de nombre. Le había visto en la escuela de homicidios tal vez un año antes. Tenía muy buena reputación como investigador. Ted contó a sus amigos que su mujer, en broma, se puso un revólver en la sien y apretó el gatillo sin saber que estaba cargado. Pilar estaba muy familiarizada con las armas de fuego y su familia enseguida empezó a sospechar. No puedo creer que ella cometiera una estupidez semejante. Era una chica muy sensata. No era tan tonta como para hacer eso. Imposible que lo hiciera. Nadie juega con armas. Eso está claro. Y sobre todo, siendo alguien del cuerpo de policía. Pero ¿podría la ciencia forense reconstruir lo que realmente había sucedido? La funcionaria de prisiones de 35 años, Pilar MacArthur, falleció en el acto de un único disparo en la cabeza. Su marido, el investigador de homicidios Ted MacArthur, fue llamado a prestar declaración. ¿Jura usted decir toda la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios? Lo juro. Ted dijo que Pilar estaba dormida y que jugando le disparó con una pistola de agua para despertarla. Déjate de tonterías. Dijo que fue al cuarto de baño para rellenar la pistola y que al volver vio que Pilar, en broma, estaba apuntándose en la sien con un revólver de la policía. Y ella dijo, no te preocupes, no está cargado. No está cargado. Y se disparó. Ted dijo que llamó inmediatamente al 911 y después tumbó a Pilar en el suelo y se puso a hacerle el boca a boca. En el lugar de los hechos, la policía encontró la pistola de agua que había mencionado Ted. La bala había entrado por el lado izquierdo de la cabeza de Pilar, tal y como Ted había descrito que había ocurrido. Solo había un cartucho en la recámara del arma. Los otros 5 cartuchos estaban en la mesilla de noche, lo que significaba que posiblemente Pilar pensó que había descargado el arma sin darse cuenta de que aún quedaba un cartucho. Los investigadores buscaron posibles residuos de pólvora en las manos de Ted que habrían encontrado de haber disparado en el revólver. La prueba dio negativo.
Pero Slobodnik era un hombre demasiado experimentado para aceptar sin más la palabra de un compañero. Cuando habló con los amigos de la pareja, los parientes y los compañeros, Slobodnik descubrió que el matrimonio tenía problemas. Muy pocos me hablaron bien de él. La mayoría de las personas con las que hablé no tenían muy buena opinión de él. No era una persona precisamente agradable. Y Pilar contó a sus amigos que su marido gastaba más de lo que ganaba. Ella me decía que él a veces sacaba $200 o $300 del banco sin saber a dónde iban a parar. En varias ocasiones antes de morir, ella dio cheques en el supermercado sin darse cuenta de que él lo había sacado todo y el banco los devolvía. Cuando Pilar miró la cartera de su marido, vio la razón de todas sus extravagancias. Tenía la foto de una mujer sentada en una cama con ropa interior y yo le pregunté, ¿y qué ha pasado? Y ella me dijo, se lo he preguntado y me ha dicho que era un caso que llevaba. Pero Pilar trabajaba en la policía y sabía que los números escritos detrás de la foto no eran números de casos policiales. Así que decidió que iba a investigarlo por su cuenta. En vez de contratar a alguien, decidió hacerlo ella sola. Y se dedicó a ir por ahí preguntando a la gente. Un día estaba en un bar y vio a su marido con ella, con la mujer de la foto. En la entrevista con él, le pregunté si estaba saliendo con alguien. Al principio lo negó y luego dijo que sí, que estaba saliendo con una mujer, pero que no quería dar el nombre. Y yo le dije, usted no lo entiende, no tiene elección. ¿Quién es esa mujer? Dígame ahora mismo su nombre. Ted identificó a la mujer como la reportera de sucesos del Miami Herald. Para salvar su matrimonio, Ted prometió acabar su aventura. Pilar, por su parte, hizo todo lo posible por arreglar la situación. Ella hizo un esfuerzo increíble por recuperar a su marido y arreglar las cosas. Y por supuesto intentó, como haría cualquier mujer, ponerse guapa, perder peso, cambiar su imagen y comprarse ropa nueva, lencería picarona y esas cosas. Ted le prometió a Pilar que él compraría un coche lujoso de $30.000 y pagaría la entrada para una nueva casa. Unos días antes de la muerte de Pilar, Ted organizó una velada romántica con su mujer. Puso velas, preparó un baño y llevó una televisión al cuarto de baño para que Pilar pudiera ver sus programas favoritos mientras se relajaba en la bañera. Y colocó allí la televisión y la encendió. Y de pronto dijo, "Ah, me he olvidado de algo". Y al salir del cuarto de baño se enganchó accidentalmente con el cable y el aparato cayó al agua. Por miedo a electrocutarse, Pilar sacó el aparato del agua de una patada. Él explicó que había sido un accidente y que lo sentía y que simplemente había sido un accidente. Y yo le dije a ella, ¿y le has creído? Y ella dijo que sí. Pues muy bien. Este supuesto accidente, tan solo 5 días antes de la sospechosa muerte de Pilar, era una extraña coincidencia. Cuando los científicos forenses examinaron los detalles de la muerte de Pilar, encontraron aún más sorpresas. Los investigadores pidieron al científico forense Dr. Henry Lee que examinara el dormitorio de Pilar MacArthur para poder determinar lo que realmente sucedió el día de su muerte. Lo primero que observó fue que las manos de Pilar estaban perfectamente limpias. En su mano debería haber tenido sangre, un impacto de alta velocidad. Porque cuando se aprieta el gatillo, cuando el percutor golpea el fulminante, se produce una oxidación inmediata generando mucha energía. Esa energía empuja a la bala hacia adelante, esta impacta en la sien y la sangre se proyecta hacia adelante y hacia atrás. Ted les había dicho a los investigadores que inmediatamente después del disparo había puesto el cuerpo de Pilar en el suelo para hacerle el boca a boca. Sin embargo, el doctor Henry Lee vio algo sospechoso. Parece ser que había demasiada sangre en la almohada. Entonces, teniendo en cuenta el tiempo, aplicamos una fórmula para calcular qué cantidad de sangre había en un principio. Y si alguien ha perdido tanta sangre, eso tarda un rato, no unos pocos segundos.
Tras pesar la sangre seca, el doctor Lee determinó que Pilar había perdido una tercera parte de su sangre, entre 1000 y 2000 centímetros cúbicos, durante el tiempo que su cabeza estuvo apoyada en la almohada. 1000 o 2000 centímetros cúbicos es bastante sangre para una sola herida de bala. No es como si abres un grifo al máximo y no deja de salir agua. Cuando se produce la herida, la sangre sale a borbotones, porque el organismo sigue funcionando. Y el corazón sigue bombeando y la sangre sigue saliendo a presión. Después, la sangre va dejando de salir. Finalmente, la persona muere y la sangre solo gotea de forma gradual. A juzgar por la cantidad de sangre perdida, el doctor Lee calculó que Pilar había estado sobre la cama durante 15 minutos antes de que Ted la tumbara en el suelo. Esto contradecía la versión de Ted, según la cual había tumbado a Pilar en el suelo inmediatamente después del disparo. Así que, ¿cómo, si tardó un minuto o unos segundos en mover el cuerpo, podía haber de 1000 a 2000 centímetros cúbicos de sangre en la cama? No. El doctor Lee leyó la declaración del policía que llegó al lugar del crimen un minuto después de la llamada al 911. Este dijo que la sangre de la cama ya estaba coagulada. Cuando la sangre se coagula, el suero, que es transparente, se separa de las células y plaquetas, que son rojas. La mancha de sangre de la cama, producida cuando Ted trasladó a su mujer al suelo, demostraba claramente que el suero se había separado de las células. Esto significaba que el cuerpo de Pilar fue movido después de haberse coagulado la sangre. Para averiguar cuánto tarda en coagularse la sangre humana, el doctor Lee extrajo 500 centímetros cúbicos de su propia sangre, a modo de experimento. No se puede utilizar sangre de la Cruz Roja. Esa sangre lleva conservantes. EDTA. De modo que hay que recurrir a sangre fresca de un ser humano. A temperatura ambiente, la sangre del doctor Lee tardó 15 o 20 minutos en coagularse o separarse de sus componentes, lo que demostró que Pilar ya llevaba muerta unos 15 o 20 minutos cuando llegaron los de urgencias. Si el cuerpo hubiese sido movido inmediatamente, tendríamos que haber visto una mancha de sangre pura en vez de una mancha de suero. Eso nos indica que el asesino esperó para preparar la escena, como si fuera una obra de teatro. Pero no demostraba que Pilar hubiera sido asesinada. Esa información la proporcionaría un experto en balística, el doctor Vincent DiMaio, jefe del Departamento Forense del Condado de Bexar, Texas. Lo primero que observó fue que la herida estaba en la sien izquierda de Pilar. Sin embargo, Pilar era diestra. No se puede decir que sobre la base de eso estuviera mintiendo, pero el hecho de que ella usara su mano izquierda era una advertencia para examinar el caso más a fondo de lo normal. El doctor DiMaio sabía cuál era la posición exacta del arma porque la silueta había quedado marcada en la piel de Pilar. Era una herida a quemarropa, y en la piel había quedado la huella de la boca del arma. Así que yo sabía cuál era la orientación de la boca del arma. Cuando puso el arma en la misma posición, en el ángulo correcto de la trayectoria de la bala, descubrió algo interesante. Permítame hacer una demostración. Para disparar en esta dirección, tendríamos que coger el arma de esta forma. El problema es que al tener que girar la mano, tiras de los tendones y no puedes apretar el gatillo, por mucho que te esfuerces, porque los tendones están tensos. En esta posición sí que puedes. En esta otra, no. Eso descartó la posibilidad de accidente o suicidio y demostró que tuvo que ser otra persona quien disparó el arma. Y la única persona que estaba esa mañana en el dormitorio con la víctima era Ted MacArthur. De hecho, el arma apuntaba a su sien en esta posición. Así que, en realidad, la persona que resolvió el caso y demostró que era un homicidio fue el mismo marido. Basándome en su versión y basándome en el resultado de la autopsia, era obvio que estaba mintiendo.
Ted MacArthur proclamó públicamente su inocencia. Me estoy enfrentando a la pena de muerte. Al principio me ofrecieron un trato si me declaraba culpable. Pero yo no estoy dispuesto a aceptar ningún tipo de trato. Yo no hice nada malo. Pronto sería el jurado quien tomaría la decisión. Ted MacArthur declaró que su mujer se apuntó con un arma en la sien en plan de broma y esta se disparó accidentalmente y ella murió. Bastantes homicidios reales se cometen regularmente en el condado de Dade para que se aprovechen de una muerte accidental por las razones que sean y la conviertan en un asesinato. Los fiscales mantenían que había sido un asesinato a sangre fría y que el móvil de Ted era económico. Los extractos bancarios de la cuenta de la pareja revelaron que Ted estaba despilfarrando el dinero con su amante. No podía permitirse comprar una casa ni un coche. No pensaba comprarse una casa porque no podía permitírselo. No pensaba comprar un coche porque no podía permitírselo. Todas esas historias no eran más que una farsa para hacer creer a su mujer que estaba intentando salvar el matrimonio. Y Ted había hecho un seguro de vida a Pilar de $250.000. 5 semanas antes de ser asesinada. Eso despertó sospechas. Además de otras pólizas, Ted tenía un seguro de $470.000 en caso de que Pilar muriera accidentalmente. Los fiscales que para resolver sus problemas económicos, acabar con su matrimonio e iniciar una nueva vida con su amante, Ted mató a su mujer e intentó hacer que pareciera un accidente. Recibió el dinero, le compadeció a la gente y mantuvo su reputación. Nadie le iba a cuestionar. Casi 4 años después de la muerte de Pilar, Ted MacArthur fue acusado de homicidio en primer grado. Durante el juicio, MacArthur mantuvo con mucha seguridad en sí mismo la versión de que Pilar estaba de broma y se mató accidentalmente. Recuerdo que yo le dije que el arma estaba cargada. Y ella me sonrió. Y me dijo, no, no está cargada. En ese momento mi esperanza era que se apartara el arma de la cabeza. Pero disparó. Pero las pruebas forenses demostraron que no fue así. Los fiscales mantenían que probablemente Pilar estaba dormida sobre el costado derecho y que Ted disparó contra su sien izquierda. Sacó los cartuchos restantes de la recámara y los metió en la mesilla. Limpió el arma para borrar sus huellas y después se lavó las manos para eliminar cualquier residuo de pólvora. Todo esto le llevó unos 15 minutos. Mientras tanto, la sangre de Pilar se coaguló. Ted MacArthur cometió el error de disparar a Pilar en la sien izquierda, puesto que ella era diestra. Y no pudo explicar por qué las manos de Pilar estaban limpias y por qué no se encontraron sus huellas dactilares en el arma. Datos que ponían al descubierto el engaño de Ted. A pesar de que era un experto detective de homicidios, MacArthur no fue capaz de cometer el crimen perfecto. Lo que pasó es que los fiscales tenían una explicación detallada de lo sucedido, así que él no pudo cambiar su versión. La habían grabado. Además, no se dio cuenta de la importancia de la declaración que había hecho. No se dio cuenta de que iban a encontrar la huella del arma. El jurado declaró a Ted MacArthur culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciado a cadena perpetua. Sin los forenses, este caso probablemente nunca se habría resuelto. Gracias a las pruebas forenses, pudimos impugnar su coartada y su declaración. Él creyó que su crimen iba a quedar impune. Él pensó que la gente le creería, pero estaba equivocado. Su mujer murió, pero él está pagando por ello. En un periodo de 9 meses, Carol Heller ingresó en un hospital 31 veces quejándose de diversas molestias, que los médicos creían que eran imaginarias. Hasta que murió. Así fue como un toxicólogo forense y una mujer de mediana edad vestida de animadora descubrieron el único caso de este tipo conocido hasta entonces en la ciencia forense. Después de divorciarse, Carol Heller se instaló en el pequeño pueblo de Perry, Oklahoma, para estar más cerca de su familia.
Con tan solo 5.000 habitantes y un índice muy bajo de criminalidad, Perry parecía ser un buen lugar para empezar de nuevo. Carol llevaba toda su vida luchando con continuos episodios maníaco-depresivos, enfermedad también conocida como trastorno bipolar. Aunque Carol se mantenía activa en los quehaceres de la parroquia y había logrado tener un buen círculo de amigos, no era suficiente. Hay muchas personas que no se sienten llenas si no tienen una pareja. Quieren tener a alguien en su vida y ella necesitaba un compañero. De modo que Carol decidió publicar un anuncio en un periódico cristiano de la zona. Ella buscaba a un hombre cristiano que pudiera hacerse cargo de la economía doméstica. Y Dennis fue quien respondió al anuncio. Dennis Heller era un técnico de mantenimiento que contaba 51 años. Cuando los dos empezaron a salir, la familia de Carol insistió en informar a Dennis del pasado de ella. Mis padres hablaron con él para que supiera que Carol había tenido problemas psicológicos. Al cabo de un año, Carol y Dennis contrajeron matrimonio. Pero al poco tiempo resurgieron los viejos demonios de Carol. Salía de casa sin rumbo y teníamos que ir a buscarla y llevarla de vuelta a casa. Unas veces acababa en la sala de urgencias del hospital. Otras veces la llevaban a un centro de enfermos mentales para examinarla. Intentaron ponerle un tratamiento farmacológico. Mi padre le preguntó en una ocasión, Carol, ¿alguna vez has pensado en suicidarte? Y ella contestó, bueno, sí, lo he pensado. Los médicos la recetaron litio, una medicina muy común para el trastorno bipolar. Al igual que mucha gente que sufre un trastorno bipolar, ella tenía muchas etapas maníacas, pero depresión profunda nunca llegó a tener. Los fármacos le producían náuseas, mareos y dificultad en el habla. Los médicos le redujeron la dosis de litio, pero persistieron los síntomas. Buscando alivio, Carol consultó su problema con otros médicos, pero ninguno pudo ayudarla. Durante aquellos 10 meses, había estado en los hospitales de Perry, Stillwater, Ponca, Oklahoma City y Denver. Yo creo que los médicos y las enfermeras que la trataron se cansaban de ella enseguida. Ingresaba en el hospital, la estabilizaban y los médicos, o porque creían que habían resuelto el problema, o porque no sabían lo que tenía, la mandaban a casa. Y al mes siguiente otra vez igual, otra vez a empezar. Los problemas de salud de Carol estaban creando tensión en su nuevo matrimonio. Cuando hablé con Carol, la encontré muy deprimida. Me dijo, creo que Dennis está harto de mí. He estado enferma desde el día en que nos casamos. Carol estaba convencida de que era el litio lo que le producía esos síntomas, así que, desobedeciendo al médico, dejó de tomar la medicación de golpe. Entonces fue cuando comenzaron de verdad sus problemas. Un domingo, aproximadamente un año después de casarse, Carol Heller extrañamente dejó de acudir a la iglesia. Su marido Dennis dijo a los feligreses que el estado de Carol había empeorado considerablemente. Aquella misma noche, Dennis pidió una ambulancia. Carol estaba en coma, así que la trasladaron en un helicóptero a un hospital más grande de Oklahoma que se encontraba a unos 100 kilómetros. Una hora más tarde recibí una llamada. Y cuando sonó el teléfono, me imaginé lo que era. Me dijeron que había fallecido. Carol no recuperó el conocimiento. Los médicos opinaron que había muerto de causas naturales. La causa de la muerte había sido una insuficiencia cardíaca irreversible. Los forenses del hospital estaban ocupadísimos con las víctimas de la bomba que había explotado en Oklahoma City 6 semanas antes. Muchas de las 168 víctimas de la explosión aún estaban sin identificar. De modo que no se le hizo la autopsia a Carol Heller. Cumpliendo con sus últimas voluntades, el cuerpo de Carol fue incinerado. Ese era su deseo. Así que mi padre dijo que no tenía ningún sentido embalsamarla. En una población tan pequeña como Perry, la noticia de la muerte de Carol se difundió rápidamente. Igual que corrió la voz sobre la insensibilidad de su marido. Servicio de ambulancias. Cuando los equipos sanitarios llegaron a la casa, Dennis estaba en el sofá hablando por teléfono. Cuando entraron no les saludó ni habló con ellos.
Le preguntaron en qué habitación se encontraba ella y él no respondió, de modo que tuvieron que recorrer toda la casa hasta que encontraron a Carol tendida en la cama en estado de coma. Y se produjo otro incidente muy peculiar durante el funeral de Carol. Dennis estaba sentado detrás de nosotros, unos 4 bancos más atrás. Y la gente nos contó que se había quedado dormido durante el funeral. Sintiendo curiosidad por el caso, el detective Farrow fue a la casa de Heller, donde la encargada de la urbanización le contó una historia aún más extravagante. El día anterior a la muerte de Carol, había visto unas llamas tremendas saliendo de la barbacoa que la pareja tenía en el jardín. Al principio pensó que quizá estaban cocinando algo, pero después de entrar él en la casa, ella fue a ver lo que pasaba y en la barbacoa no había nada más que un montón de papeles quemados. O sea que no estaba muy segura de lo que había pasado allí, pero todo eso fue antes de morir Carol. Y aquella misma noche, la encargada de la urbanización vio a Dennis llevando cajas y cajas de basura al contenedor. Farrow descubrió que las cajas estaban llenas de objetos personales de Carol. Encontré una Biblia que pertenecía a Carol. Se la había regalado su padre y era muy antigua. Se podría decir que era una reliquia. Había documentos, había cartas. Bueno, todas esas cosas que se suelen guardar en los cajones. Como si alguien los hubiera volcado en las cajas. Pero ¿por qué se deshizo Dennis de las cosas de Carol la víspera de su muerte? Dentro de la casa de Heller, los investigadores encontraron algo extraño en la despensa de la cocina. Un bidón de anticongelante. Nunca he conocido a nadie que guarde anticongelante en la cocina. En un garaje sí, pero no en una cocina. Pero según Dennis, había sido Carol quien tuvo la idea de guardar el anticongelante en la cocina. Dennis dijo que ella había bebido como 2 litros de anticongelante en noviembre y que había comprado 4 litros más de anticongelante y que la mitad había desaparecido, así que pensó que se lo había vuelto a beber ella. Dennis corroboró esta extraña historia diciendo lo mismo a las hermanas de Carol poco antes de su muerte. Dijo, he encontrado anticongelante en el armario de Carol y falta como la mitad. Eso a mí me sorprendió mucho. ¿Por qué iba alguien a mencionar una cosa así? Sin embargo, la noche en la que murió Carol, los médicos no encontraron en su organismo ningún rastro de glicoetileno, que es el principal ingrediente del anticongelante. Si los investigadores sospechaban que había indicios de delito, no tenían forma de demostrarlo, puesto que no había habido autopsia y el cuerpo de Carol ya había sido incinerado. El detective de homicidios David Farrow se puso de acuerdo con su colega Buzz Busby para investigar a fondo la sospechosa muerte de Carol Heller, de 52 años. Casi todas las personas con las que hablaron les contaron historias sobre el extraño comportamiento de Dennis Heller, tanto antes como después de la muerte de Carol. Para llegar al fondo del asunto, Busby y Farrow examinaron miles de páginas de la historia médica de Carol Heller. Organizaron el material en una sala vacía y ordenaron los informes por meses. Cada silla representaba un mes diferente en la vida de Carol. Al terminar de ordenar los informes, la silla correspondiente al mes de marzo de 1995 estaba vacía. Su muerte se había producido 3 meses más tarde. No podíamos entenderlo. Todavía no habíamos tenido ocasión de leer todos los informes, pero ¿por qué no había informe del mes de marzo y sí lo sabía de los demás meses? Pronto encontraron una posible explicación. En marzo de 1995, Dennis estaba en la prisión de Oklahoma City por robo. El fiscal del distrito, Mark Gibson, reaccionó a la noticia con cautela. Bueno, mi política siempre ha sido no presentar cargos contra alguien hasta no estar convencido más allá de toda duda razonable. Hasta no tener pruebas que demuestren que esa persona fue quien cometió el crimen. Y al investigar a fondo los informes médicos de Carol, los investigadores encontraron otra pista. Poco antes de su muerte, Carol fue a un hospital de Ponca City, que estaba a unos 65 kilómetros, aquejada de confusión y dificultad en el habla. El doctor Danny Cassidy atendió a Carol aquel día y encontró que los niveles de ácido en la sangre de Carol eran muy elevados, caso conocido como acidosis metabólica. Cuando vio los altos niveles de acidosis metabólica, comprendió que solo 2 cosas podrían haberlo causado. Por consiguiente, el doctor Cassidy pidió más pruebas. Busqué otras formas de acidosis inusuales.
cosas como metanol o alcohol metílico, que es altamente tóxico. El doctor Cassidy le dijo a Carol que los resultados de las pruebas tardarían como una semana, pero Carol no quiso esperar a los resultados. Ella no quería quedarse en el hospital, y dado que no representaba una amenaza para nadie, ni para ella misma, no pudieron retenerla a la fuerza, y abandonó el hospital con su marido. Con la prueba del cromatógrafo de gas, se encontró una cantidad de glicoetileno en el organismo de Carol de 6 miligramos por decilitro. Lamentablemente, Carol ya había muerto cuando su médico recibió los resultados. Las incógnitas eran cada vez mayores. ¿Cómo había entrado el glicoetileno en el organismo de Carol? Hasta entonces no se había conocido en Estados Unidos ni en ninguna otra parte un caso de envenenamiento gradual con anticongelante. Pero los investigadores no tenían forma alguna de saber si lo había ingerido por voluntad propia con la intención de suicidarse o si su marido la había envenenado. Para averiguarlo, los investigadores buscaron a un experto en envenenamiento por anticongelante. Nos pusimos en contacto con algunas de las personas que se nombraban en un libro y casi todos con los que hablamos cuando les contábamos la historia nos recomendaron que nos dirigiéramos al Dr. Poclis, en Virginia. El destacado toxicólogo Dr. Alphonse Poclis era una de las máximas autoridades en glicoetileno. Revisó los informes médicos de Carol Heller e inmediatamente encontró una discrepancia. Carol había dicho a los médicos que sentía confusión y dificultad en el habla, falta de coordinación, náuseas y deshidratación. Sus médicos atribuían estos efectos al litio, pero los síntomas del envenenamiento por glicoetileno son prácticamente idénticos. Es como una tragedia griega. Lees los informes médicos y cuanto peor se siente, más convencida está de que las medicinas que le dan los médicos son las que la están enfermando. Cuanto más se queja de ello, más creen los médicos que está paranoica. Los 6 miligramos de glicoetileno encontrados en el organismo de Carol eran como un tercio de la dosis letal. El doctor Poclis mantenía que esa cantidad correspondía a un envenenamiento lento, no a un suicidio. Es una forma muy rara de suicidarse. Yo no conozco a nadie que haya tratado de envenenarse con glicoetileno, arsénico o cualquier otra cosa, manteniéndose enferma durante 9 o 10 meses con la intención de suicidarse. Pero no había ninguna prueba científica para demostrar la hipótesis del doctor Poclis. No se había realizado una autopsia. El cuerpo de Carol había sido incinerado y la noche en que murió no se encontró glicoetileno en su sangre. Al parecer, si Dennis Heller había envenenado a su mujer con anticongelante, iba a salir impune del crimen. Los investigadores de Perry, Oklahoma, se enfrentaban a un dilema. El cromatógrafo de gas había encontrado 6 miligramos de glicoetileno tan solo unas semanas antes de la muerte de Carol. Al menos en 13 ocasiones diferentes, Dennis Heller habló con gente sobre el anticongelante y los efectos que puede producir si se bebe. Una de las cosas que solía decir, y parecía que siempre estaba fuera de contexto, aunque no sé qué contexto sería el apropiado para hablar de anticongelantes, pero la gente le preguntaba, ¿de qué hablas? Y Dennis saltaba de pronto y decía, ¿sabes que si tomas una cucharadita de anticongelante durante 10 días, puedes morirte? Así que los investigadores pensaron en cambiar de táctica. Sabían que Dennis Heller había vivido bastante tiempo en Oklahoma City, que estaba a 100 kilómetros de distancia. Allí tuvo una novia durante la mayor parte de su matrimonio. Su nombre era Karen Dawson y se ofreció encantada a hablar con la policía. Después de morir Carol, la novia empezó a atar cabos y se ofreció a colaborar con nosotros y ayudarnos en la medida que pudiera. De hecho, le llevó a Karen el anillo de bodas de Carol para que se lo probara. Eso antes de la muerte de Carol. Le pidió a Karen que se lo probara para ver cómo le quedaba porque pronto sería suyo, según Dennis. Karen contó a la policía que a Dennis le atraían las mujeres con vestido de animadora y que le compró uno en una tienda de segunda mano. Era un vestido de animadora amarillo limón de los años 60 con volantes que él mismo le había comprado a Carol hacía tiempo. Los investigadores convencieron a Karen para que se pusiera el vestido de animadora en su cita siguiente, junto con un micrófono escondido. Fueron juntos a un restaurante con servicio para coches. 2 agentes de incógnito escuchaban desde una furgoneta que estaba enfrente.
Karen empezó a decirle a Dennis que si iban a compartir la vida, él tendría que ser totalmente sincero con ella. Entonces Karen le preguntó a Dennis si había tenido algo que ver con la muerte de su mujer. Se lo metía en la comida. David Farrow y yo estábamos escuchando la conversación por un aparato receptor. Llegó incluso a describir cómo lo había hecho, con un gotero y demás. Presumía con Karen de lo orgulloso que estaba de haberlo hecho también y haber engañado a todos. Fue un gran momento. Conseguimos una confesión. El glicoetileno tiene un sabor y un olor muy característicos. No revelaremos en este programa cómo puso Dennis el anticongelante en la comida de Carol sin que se percibiera. Curiosamente, cuando los investigadores arrestaron a Dennis, no se mostró nada preocupado. Dijo a los investigadores que bastaba con que un miembro del jurado tuviera una duda razonable y que el envenenamiento lento es difícil de demostrar. Dennis Heller creyó que había cometido el crimen perfecto. Creyó que no había dejado ninguna huella. Pero había una cosa con la que no había contado. Aunque a Carol no se le había hecho la autopsia debido a la bomba de Oklahoma City, el médico forense tomó muestras de tejido para analizarlas. Al hacer el análisis, encontró cristales de oxalato cálcico en las muestras del cerebro y del riñón. La exposición prolongada al glicoetileno puede producir concentraciones de oxalato cálcico y provocar un fallo renal y la muerte. Se estaba formando un coágulo. Probablemente tomó una dosis bastante fuerte 2 días antes de su muerte. Eso es lo que creemos. Es un asesino despiadado. Eso es lo que es. ¿Cómo se puede estar sentado viendo cómo sufre una persona? Yo ni siquiera podría ver sufrir a un animal durante tanto tiempo, y menos aún a tu esposa. Pero, ¿cuál era su móvil? Dennis tenía menos medios que Carol. Ella tenía una casa, tenía un coche, tenía un seguro de vida de J.C. Penney. O al menos así lo creía Dennis. Él quería todo lo que tenía ella y quería quitársela de en medio. Cuando le presentaron las pruebas forenses, Dennis Heller se confesó culpable de homicidio. A cambio, fue sentenciado a cadena perpetua. De no haber sido por el tesón de los investigadores, las sospechas de un médico y el vestido de animadora, Dennis Heller tal vez se habría librado de ir a la cárcel. En todas esas visitas a los médicos, ninguno de ellos detectó nunca el anticongelante en su organismo. Y eso es lo más curioso de este caso, en mi opinión, puesto que la prueba para detectarlo es muy sencilla. La familia de Carol reconoce el mérito de los científicos forenses por haber llevado a Dennis Heller ante los tribunales. Quisiera dar las gracias, desde el fondo de mi corazón, y en nombre de toda mi familia, al médico que finalmente descubrió lo que había pasado. Espero que eso salve vidas, y espero que este programa salve más vidas, y que la gente esté más atenta a los síntomas, para poder detectar lo que ocurre. Yo creo que no hay nada que no podamos encontrar o hacer mediante la ciencia forense. Todo el que salga ahí fuera a cometer un crimen dejará alguna huella o dirá algo. Y nosotros siempre lo descubriremos gracias a la ciencia forense. Dejó que su víctima escribiera su última voluntad y su testamento para sus familiares. Después, les atormentó con llamadas aterradoras. ¿Han recibido hoy la carta? Sí. De acuerdo, entonces ya saben que esto no es ninguna broma. No se pudo localizar la llamada para apresar al secuestrador. Pero los científicos encontraron una pista en las últimas palabras de la víctima. Shari Smith, de 17 años, tenía toda una vida por delante. En 2 días, iba a tener el honor de cantar el himno nacional en la ceremonia de graduación del Instituto. Pues pensaba hacer un crucero con sus compañeros de clase. Ella era como el pegamento que mantenía unida a la familia, era la alegría de la familia. A las 3:38 de la tarde del 31 de mayo de 1985, Shari llegó a casa después de asistir a la fiesta de graduación. Se detuvo en el buzón de correos a unos 200 metros de la casa. Su padre vio cómo llegaba en su coche desde el despacho de la casa. Pasaron 5 o 10 minutos y de repente me di cuenta de que Shari todavía no había entrado en la casa. Yo presentía que tenía que haberle pasado algo, así que salí corriendo, bajé al garaje, me subí al coche y fui hasta el buzón de correos. Bob Smith encontró la puerta del coche de su hija abierta, el motor en marcha y el bolso de Shari sobre el asiento.
Vi huellas de pies descalzos que iban hasta el buzón, pero no había huellas que volvieran. Y me dijo, cariño, no sé cómo decirte esto, pero el coche de Shari está en la entrada con el motor encendido y ella no está dentro. Y recuerdo que dije, Dios mío, mi Shari no. Presa del pánico, la pareja llamó a la oficina del sheriff del condado de Lexington. En el suelo junto al buzón había cartas tiradas, lo que significaba que había salido a coger el correo y que probablemente fuera secuestrada en ese momento. Buscamos cualquier cosa que parezca fuera de lo normal. El sheriff del condado de Lexington organizó inmediatamente la mayor operación de búsqueda de la historia de Carolina del Sur. No sabíamos si Shari conocía o no al agresor, y desde luego no teníamos motivos para pensar que quisiera escaparse de casa o que se hubiera querido ir sola. Quiero decirle a quien quiera que tenga a nuestra hija Shari que nos la devuelva, porque la echamos de menos. La queremos. Por favor, queremos que vuelva a casa donde debe estar. Lo único que podían hacer sus padres era esperar. La familia Smith era una familia muy influyente en la comunidad y no podíamos pensar en otra razón para que la secuestraran que no fuera a cobrar un rescate. Así que dedujimos que el individuo o los individuos responsables establecerían contacto con la familia. Las sospechas del sheriff resultaron ser ciertas. 2 días después de que Shari fuera secuestrada, los Smith recibieron una llamada telefónica. Un hombre con una extraña voz distorsionada exigía hablar con la señora Smith. Para demostrar que la llamada no era una broma pesada, describió el traje de baño negro y amarillo que Shari llevaba puesto debajo de los pantalones cortos y la camisa. Dijo que la soltaría. Dijo que ella estaba bien y que estaban viendo la televisión, que había comido un poco, que le estaba dando mucha agua y que estaba muy bien. No pidió ningún rescate, pero les dijo a los Smith que recibirían una carta por la mañana. Primero pensé que se trataba de alguien con cierta sofisticación a la hora de cometer sus crímenes, que no era la primera vez que estaba implicado en abusos sexuales y que llevaba bastante tiempo pensando en cometer un crimen así. El agente Walker estaba de acuerdo en que todas las esperanzas de encontrar a Shari estaban en la carta que el secuestrador había dicho que iba a llegar. Despertamos al jefe de correos de Lexington en fin de semana. Fuimos a la oficina de correos y empezamos a buscar la carta. Todos llevábamos guantes de plástico y empezamos a revisar todo el correo hasta que encontramos una carta dirigida a los Smith. Dentro del sobre había una carta con 2 páginas escritas con la letra de Shari. En la primera página había un encabezado que decía: Última voluntad y testamento. El secuestrador de Shari Smith había permitido a la joven escribir una carta de 2 páginas a su familia, en la que les decía cuánto les quería. Me sentía totalmente impotente, pero aún tenía esperanzas. Mantuve las esperanzas hasta el final, pero no podía hacer nada. Cuando leí Última voluntad y testamento, me quedé helado y me sentí totalmente impotente. No sabía qué decir ni qué hacer, y lo más difícil fue tener que enseñarle la carta a mi mujer. Por favor, no dejéis que esto arruine vuestras vidas, decía la carta de Shari. Seguid viviendo día a día en la fe de Jesús. Sé que algún bien saldrá de todo esto. Mi espíritu siempre estará con vosotros y en vosotros. Entre paréntesis estaban las palabras ataúd cerrado. El sheriff Met envió inmediatamente la carta al laboratorio criminalista de Carolina del Sur, esperando que el analista forense de documentos, Mickey Dawson, pudiera encontrar alguna pista. Buscaba huellas o pistas en la escritura. Buscaba cualquier prueba que pudiera resultar útil, como fibras o pelos. Después de recibir la carta, el secuestrador volvió a llamar a la familia Smith. ¿Han recibido ya la carta? Sí, ha llegado. ¿Entonces me creen ahora? Bueno, no sé si creerle del todo, porque no he podido hablar con Shari. Y necesito saber si Shari está bien. Lo sabrá dentro de 2 o 3 días. ¿Y por qué 2 o 3 días? Que suspendan la búsqueda. Aquella misma tarde, volvió a llamar diciendo que Shari estaba viva y dando a entender que la liberaría pronto. Quiero que sepan otra cosa. Shari ahora es parte de mí, físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Ahora nuestras almas son una. La llamada fue localizada y se había hecho desde el teléfono público de una tienda de comestibles de Lexington. Pero en 1985 era una operación complicada.
Las autoridades tardaban 15 minutos en localizar una llamada y llegar hasta el lugar desde donde se había hecho. El secuestrador solo hablaba durante breves espacios de tiempo. 5 días después del secuestro de Shari, volvió a llamar y estuvo hablando con la madre de Shari y su hermana de 21 años, Dawn. A las 4:58 de la mañana. No, espere un momento. Fue a las 3:10 de la mañana del sábado 1 de junio cuando escribió lo que recibieron. A las 4:58 de la mañana del sábado 1 de junio. De acuerdo, entonces el sábado 1 de junio a las 4:58 de la mañana. Nos convertimos en uno. Nos convertimos en uno. ¿Qué significa eso? Nada de preguntas ahora, por favor. Dígale al sheriff Metz que no siga buscando. La bendición está cerca. No mate a mi hija. Por favor, no la mate. Os queremos y os echamos de menos a todos. Podéis descansar esta noche. Pero déjeme... Adiós. Espere un momento. Ha colgado mamá. Al día siguiente, hizo otra llamada. ¿Diga? Escuche con atención. Por la autopista 378 oeste hasta el cruce. Coja la salida de Prosperity. Siga recto 3 kilómetros. Gire a la derecha en la señal de Moose Lodge, número 103. Siga 500 metros. Gire a la izquierda al ver una casa blanca. Vaya al jardín trasero. A 2 metros de ahí les estaremos esperando. Dios nos ha elegido. Yo se lo supliqué a los agentes. Les dije, quiero ir, déjenme acompañarles. Tengo que ir a buscar a mi hija Shari. Pero los investigadores insistieron en ir solos. Encontraron el cuerpo de Shari en el jardín trasero. Estaba vestida con el mismo bañador amarillo y los shorts blancos con que había sido vista por última vez. La autopsia dictaminó que Shari llevaba muerta varios días. En opinión de los investigadores, el secuestrador de Shari había revelado de forma inadvertida la hora en la que la había asesinado al corregirse cuando facilitaba la hora en la que la joven había escrito la carta. La conclusión era que Shari había muerto a las 4:58 de la mañana del 1 de junio, 2 horas después de haber escrito la carta. De ser así, Shari habría permanecido con vida solo durante 12 horas después del secuestro. Lo que nunca olvidaré son esas palabras que escribió, ataúd cerrado. No me imagino lo que debía estar pasando por su cabeza al saber lo que iba a pasar. Ella ya sabía que encontrarían su cuerpo en tan mal estado que tendrían que cerrar el ataúd. Según el agente Walker, el asesino intentaba ganar tiempo mientras el cadáver estaba a la intemperie, lo que reduciría las posibilidades de encontrar importantes pruebas forenses. El médico forense encontró restos de cinta adhesiva en la cara de Shari, un indicio de que la causa de la muerte podría haber sido la asfixia. Tenía el pelo mucho más corto. Tuvo que cortarle el pelo con la cinta para evitar que quedara algún resto. Y eso nos indicaba que tenía alguna experiencia criminal o al menos algunos conocimientos mínimos. Basándose en los conocimientos adquiridos tras muchos casos parecidos, el FBI formuló una hipótesis. El perfil que hicimos del individuo era que se trataba de un varón de raza blanca que hubiera estado casado, un matrimonio fracasado, que actualmente no tiene pareja, de 20 y tantos o 30 y tantos años y con antecedentes por agresiones sexuales. La unidad de análisis de la sección de ingeniería del FBI informó a los investigadores de que la distorsión de la voz del secuestrador se había conseguido con un dispositivo de control de velocidad variable. Pensábamos que por su trabajo o por estudios realizados debía tener algunos conocimientos de electrónica. Para los investigadores, el asesino lo había planeado todo y estaba leyendo un guión, lo que se hizo evidente al confundirse sobre la hora en la que Shari escribió la carta. A las 4:58 de la mañana. No, perdón, espere un momento. Como última y terrible tortura para la familia, el asesino volvió a llamar la noche del entierro de Shari. Era una llamada a cobro revertido. Quería explicarnos cómo había matado a Shari y dijo, ¿acepta la llamada? ¿Quién querría aceptarla? Pero no teníamos más remedio, teníamos que hacer que hablara para averiguar dónde estaba. Unas semanas después, el asesino volvió a llamar. Pero ahora ya no quería seguir hablando de Shari. Después del entierro de Shari Smith, de 17 años, su asesino seguía torturando a la familia haciendo llamadas telefónicas. Pero ya no eran llamadas a propósito de Shari. ¿Sabe quién es Debra May Helmick? No, ¿Ya saben lo de Debra May Helmick? no. La niña de 10 años, Helmick.
¿La del condado de Richland? Sí, de acuerdo, escucha atentamente. 2 semanas después de que Shari Smith fuera secuestrada, Debra May Helmick también era secuestrada frente a la caravana de sus padres en el condado de Richland, a 40 kilómetros de la casa de los Smith. Su padre estaba dentro, a solo 10 metros de ella. Un vecino vio como alguien llegaba en un coche, salía del vehículo y cogía a Debra antes de escapar a toda velocidad. Igual que Shari, Debra era rubia con ojos azules, pero a diferencia de Shari, Debra era solo una niña. Gire a la derecha en el último camino de tierra antes de llegar al stop del número 2 de Notts Road. Cruce la cadena con la señal de prohibido el paso. Siga 50 metros y después 10 metros a la izquierda. Debra May está esperando. Que Dios nos perdone a todos. Sabía que estábamos tratando con el mismo individuo. Ahora los investigadores sabían que buscaban a un asesino en serie. Basándose en anteriores investigaciones criminales, las autoridades dedujeron que el asesino estaría adoptando un comportamiento más compulsivo. Estaría más delgado, habría empezado a beber, iría descuidado y sin afeitar, y estaría ansioso por hablar del asesinato. En la División de Criminología de Carolina del Sur, los científicos seguían estudiando la única prueba física que tenían, el testamento escrito por Shari. Estaba escrito en un papel rayado de un bloc de notas. El experto en análisis forense de documentos, Mickey Dawson, pensaba que podría descubrir las imágenes latentes o las notas que pudieran estar en la página anterior del blog empleando un aparato de detección por electrostática. Cuando recibí el sobre, lo llevé al laboratorio y lo abrí sobre un papel esterilizado. Y con unos guantes, separé las hojas, hice el análisis ocular previo y después puse cada hoja por separado en una caja humidificadora. Aumentar la humedad del papel serviría para favorecer la conductividad y obtener un mejor resultado con las cargas eléctricas. Se colocó el documento sobre una placa de bronce y se activó el campo magnético. Después se aplicó una sustancia parecida a los polvos que se utilizan para las huellas dactilares. Combinando esas técnicas, empiezan a formarse las imágenes latentes. Con la primera prueba de Dawson apareció lo que parecía ser una lista de la compra. Había unas facturas y una lista de números que había dejado alguien para llamar en caso de emergencia. Dawson consiguió identificar lo que parecía parte de un número de teléfono. El primer grupo de números, 205, era el prefijo de Alabama. Los siguientes 3, 8, 3, 7, eran el prefijo de Huntsville. Pero solo había 3 de los últimos 4 dígitos para completar el número. Probaron con todos los números para completar los 7 dígitos y encontraron un número de teléfono que sí existía. Hablamos con una persona de Alabama y dijimos, ¿tiene usted parientes en Carolina del Sur? Y dijo, sí, allí viven mi padre y mi madre. El padre de la persona era Ellis Shepard, de 50 años, que vivía a solo 20 kilómetros de la casa de Shari Smith. El registro de llamadas telefónicas indicaba que algunas de las llamadas que recibió la familia Smith después del secuestro de Shari habían sido hechas desde el domicilio de Shepard. Como es lógico, la policía quería saber qué tenía que decir el señor Shepard. Ellis Shepard, de 50 años de edad, era electricista, y el registro decía que algunas de las llamadas recibidas en casa de los Smith después del secuestro se habían hecho desde su teléfono. No estaba preocupado, pero me sorprendió mucho que quisieran hablar conmigo. Shepard no entendía por qué estaba el número de teléfono de su hijo en el testamento de Shari Smith. Shepard dijo que él y su mujer habían estado de vacaciones cuando se produjo el secuestro de Shari Smith, una coartada que se confirmó. Entonces, la policía le puso una grabación con la voz del asesino. Y dije, maldito hijo de puta, porque sabía que era él. Dijeron, ¿qué? Y yo les dije, ese es Larry Jim Bell. Y se alegraron mucho porque sabían que habían encontrado a su hombre. Larry Jim Bell trabajaba para Ellis en labores de cableado eléctrico. Bell estuvo cuidando la casa de los Shepard durante las 6 semanas que habían estado de vacaciones. Le había dejado a Bell unos cuantos números por si ocurría algo mientras nosotros estábamos fuera de vacaciones. Esas páginas se entregaron a los investigadores. Con una transparencia de la nota original de los Shepard, se hizo una superposición con la carta del testamento de Shari. La nota de los Shepard coincidía a la perfección con la carta de Shari, demostrando que Shari había usado la hoja siguiente que había en el cuaderno.
Los Shepard también dijeron que cuando Bell fue a recogerles al aeropuerto, les estuvo hablando todo el rato del secuestro y el asesinato de la hija de los Smith. Bell había adelgazado mucho, estaba sin afeitar y parecía muy alterado. Esto es un vídeo de la policía grabado en el interior del domicilio de los Shepard. Los investigadores encontraron 6 cabellos rubios en el baño que bajo el microscopio coincidían con el pelo de Shari. El sello conmemorativo con el dibujo de un pato que se usó para enviar el testamento de Shari coincidía con una hoja de sellos encontrada en un cajón del despacho de Shepard. Juro por Dios que los demandaré a todos. Bell fue detenido a la mañana siguiente. Estaba muy sorprendido de que ahora las autoridades centraran la investigación en él. Como el FBI había predicho, Bell ya había estado involucrado en varios casos de abusos sexuales desde la infancia. Había tenido problemas por hacer llamadas obscenas y en otra ocasión incluso por intentar secuestrar a una joven estudiante de intercambio de la Universidad de Carolina del Sur. Al ser interrogado, Bell negó cualquier participación en los asesinatos de Shari Smith y Deborah Hillmick. Lo único que decía era que Larry Jean Bell no había sido, que había sido el Larry Jean Bell malo. Larry Jean Bell fue juzgado por el asesinato de Shari Smith en enero de 1986. En las conclusiones dije al jurado que Shari había tenido el valor y la entereza de escribir su testamento. Y le enseñé al jurado el bolígrafo que habíamos encontrado en el domicilio de los Shepard. Y dije, ahora deben ustedes tener el mismo valor para poner su firma en la sentencia de muerte. Fue algo electrizante. El jurado solo necesitó 47 minutos para emitir el veredicto de culpable de secuestro y homicidio en primer grado. Larry Jean Bell fue sentenciado a muerte por electrocución. Era el único castigo para él. Y aunque me duela tener que decirlo, un castigo demasiado blando, en mi opinión. Fue juzgado separadamente por el secuestro y asesinato de Deborah Hillmick. El jurado emitió el mismo veredicto. 10 años después del juicio, Larry Jean Bell se convirtió en el último hombre que fuera ejecutado en la silla eléctrica en Carolina del Sur. Sin esa carta, y sin haber hecho visibles las cosas que había en ese papel que no eran visibles a simple vista, habríamos tardado mucho más tiempo en encontrar a Larry Jean Bell. Esa hoja de papel y lo que había grabado en ella fue lo que resolvió el caso y selló su destino. Había firmado su sentencia de muerte. Bob Smith sigue siendo el capellán del departamento del sheriff. Su mujer, Hilda, ha publicado un libro recientemente titulado La Rosa de Shari, para honrar la memoria de su hija. Ambos están convencidos, como Shari había predicho en su última voluntad y testamento, que algún bien saldrá de su enorme pérdida. Esa carta, para mí, es mucho mejor sentencia que la que pudiera haber dictaminado cualquier tribunal. Ella sabía a dónde iba y siempre mantuvo la fe.